Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenos días. Nuevamente Bernardo Brizuela te saluda aquí en un estudio más, en un libro más del Nuevo Testamento y nos toca estudiar el libro de Primera de Tesalonicenses, esta carta que escribe el apóstol Pablo a la iglesia de Tesalónica. Vamos a ver todos los detalles el día de hoy. Es un libro corto, esperemos que no dure tanto como en otras ocasiones, pero voy a transmitir desde un iPad, así es que no me vas a ver el día de hoy. Probablemente para algunos sea un alivio y para otros sea una tristeza, pero lo importante es escuchar la palabra de Dios y entender el propósito de por qué Pablo escribe esta iglesia y por qué Dios inspira a través de su Espíritu Santo para que Pablo les dedique esta carta, ¿no? Pero bueno, vamos a empezar como siempre, como una oración y pues bueno, les pido que me acompañen, por favor. Gracias, Padre, te damos por este día, por este tiempo que tú nos permites estar aquí. Gracias porque pues, tú eres bueno con nosotros y nos permites, Señor, pues cada día poder comprender más a profundidad lo que tú tienes preparado para nosotros. Te queremos pedir, Padre, para que tú el día de hoy pues, nos abras el corazón a todas estas enseñanzas y todas las palabras que nos quieras decir a cada uno de nosotros. Te queremos pedir, Padre, para que nos abras el entendimiento también y para que podamos comprender cuál es la naturaleza y el propósito de esta carta que escribe Pablo, Padre, a esta iglesia de Tesalónica, Padre. Gracias te damos por todo esto, Padre, te amamos. Y Padre, pues todo esto te lo queremos pedir, agradecer. En el maravilloso y precioso nombre de tu Hijo Jesús nuestro Señor. Amén. Pues bueno, vamos a empezar. Eh, Como les comentaba, vamos a estudiar el día de hoy la primera carta de Pablo a la iglesia de Tesalónica, esta iglesia en la cual Pablo eh, funda, digamos, de una manera directa. Tú recordarás que a lo largo de todas estas cartas paulinas que existen en el Nuevo Testamento, pues bueno, no todas son fundadas directamente por él, la mayoría sí, pero muchas otras no. Pero en este caso, en la iglesia de Tesalónica, sí la funda directamente Pablo con Silas, que fue parte del equipo, digamos, evangelizador que llegó a Tesalónica en esos momentos. Y bueno, también eventualmente lo hace Timoteo cuando Pablo y Silas son expulsados de Tesalónica por diferentes motivos. Ahorita los vamos a ir viendo cada uno, ¿no? Pero bueno, vamos a ver cuál es el bosquejo en general de esta carta. El bosquejo en general, vamos a ver cómo esta iglesia es la segunda que el equipo de Pablo establece en el primer viaje misionero que realiza hasta Europa, ¿no? Los convertidos que había en esta iglesia de Tesalónica, había judíos, había griegos, que eran muy entregados a esta doctrina cristiana, la doctrina que nosotros también predicamos y enseñamos y la cual creemos totalmente. Eh, y había un número también importante, como bien dice aquí, de mujeres y de otros que dejaron la idolatría. Tesalónica, ahorita vamos a ver el mapa donde se encuentra geográficamente, pero era una ciudad donde había mucha idolatría, donde había muchos dioses, ¿no? Dioses, como lo describen en otras partes de la Biblia, pues que solamente son objetos que realmente son inmóviles, que no sirven para nada y que realmente la persona idólatra lo único que está haciendo es hablarle a un objeto que no tiene vida y que no va a hacer nada por ellos, ¿no? Eso es lo que significa la idolatría para Dios, ¿no? Y bueno, Pablo y su equipo fueron expulsados de Tesalónica al poco tiempo. Algunos dicen que a las 3 semanas, otros dicen que al mes, pero lo cierto es de que Pablo genera una gran, digamos, revolución en la gente que lo escucha, que cree, que se convierte al Evangelio. Y bueno, básicamente es expulsado. ¿Por qué? Pues porque muchas de las personas que iban en desacuerdo con esta doctrina cristiana, pues básicamente lo que apelaba, ¿no?, a las autoridades era que eh, predicaba acerca de un rey, ¿no?, y que no era el César. Entonces, pues básicamente por eso
una de las razones por las cuales fueron expulsados Pablo y su equipo evangelizador que llegó con él en este primer viaje, ¿no? Y a causa de este profundo interés por el crecimiento espiritual y por el amor que empezó a ver con cada uno de estos creyentes de la iglesia, le dio un fuerte anhelo también por volverlos a ver, y por eso mismo el apóstol envía esta carta, además de que ya había enviado a Timoteo para poder continuar con la obra, ¿no? A este tipo de obras pues no se enviaba a cualquier persona, se enviaba a personas, a discípulos, por supuesto. Timoteo sabemos que es un gran discípulo, que es el hijo, digamos, espiritual de Pablo, así como él lo menciona en la primera y segunda carta que le escribe a Timoteo, que la segunda carta es el testamento, digamos, del apóstol Pablo. Pero bueno, Timoteo era un discípulo total, era muy entregado, y es un ejemplo también para todos los creyentes la vida y el testimonio de Timoteo, ¿no? Y en estos capítulos finales de Pablo anticipa el futuro y prepara a los creyentes de Tesalónica en varias maneras. Me refiero a que desde el capítulo 4 y parte del quinto capítulo también Pablo les revela este gran secreto o les cuenta el secreto del arrebatamiento, el secreto de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Y bueno, con este, perdón, y con este mensaje pues les da un aliento, una esperanza a todos los creyentes que también estaban sufriendo por la persecución que tenían por esta doctrina que les había enseñado Pablo, y también por la tristeza que habían sufrido por la pérdida de Pablo y de Silas también, ¿no? Pero bueno, les hace recordar que la gracia del Padre y del Hijo es lo que sostiene a los creyentes mientras aguardan el prometido regreso de Cristo por sus santos, ¿no? La necesidad de mantener la pureza moral y el amor fraternal también fue enfatizado en esta parte, ¿no? Pero bueno, eh, en los capítulos finales, en el 4 y en el 5, que para mí creo que son los más importantes y donde hay muchísima doctrina, hay muchísima exhortación y mucha información importantísima que tú y yo como creyentes debemos eh, de entender a profundidad, porque Pablo le revela esta información a la iglesia de Tesalónica. Y bueno, y finalmente les hace recordar que no deben volver estas prácticas paganas que ellos realizaban y que justifiquen la pereza, ¿no? Los exhorta en ciertos versículos a que dejen todo esto, ¿no? Y las palabras de Pablo les consuela acerca de los amados fallecidos, porque había mucha incertidumbre a dónde irían estos amados o estos seres queridos que morían, pero que ellos como creyentes sabían totalmente a dónde se iban a ir, pero sus seres amados, ¿no? Entonces, este Pablo viene con este consuelo para estas personas que estaban viviendo este tipo de pruebas de la pérdida de un ser querido, ¿no? Y también les enseña acerca del Día del Señor, ¿no? Y eso ahorita también lo vamos a ver un poquito más a detalle. Y Pablo pues, les insta a ser ejemplo, teniendo actitudes correctas para con los líderes y hacer decisiones apropiadas en situaciones difíciles, ¿no? Les deja un catálogo prácticamente de cómo actuar en este último capítulo, que también lo vamos a ver, creo que es el que vamos a ver a más profundidad el día de hoy. Los deja con una gran enseñanza. Son versículos totalmente alentadores y que los deberíamos apropiar tú y yo todos los días de nuestra vida, porque son la base probablemente de la felicidad y del gozo cristiano, ¿no? Además de muchísimos otros versículos, ¿verdad? Pero este también, capítulo 5 de Tesalonicenses, es algo increíble. Ahorita lo vamos a ver, ¿no? Y bueno, sus saludos finales incluyen una bendición y una referencia a la fidelidad del Señor, la cual siempre sobrepasa la de los creyentes. Una petición de oración, saludos a todos e instrucciones acerca de la lectura de esta carta preceden las palabras finales. Todos estos versículos, insisto, vienen en este capítulo 5. Los otros capítulos son un poco más para hacerles saber que Él está con ellos, que ha orado con ellos, que les mandó a Timoteo, que les alienta, a él le alentaba muchísimo la vida y el testimonio de ellos, porque pensaba en algún momento que se iban a perder,
después de que fue expulsado Pablo. La única idea de Pablo que tenía acerca de esta iglesia era que probablemente se fueran a otro o regresaran a lo anterior que ellos practicaban, vaya, a la idolatría, a ser paganos, ¿no? A los pecados morales y sexuales, a todo este tipo de situaciones que ellos realizaban. ¿Por qué? Pues porque estuvo un poco de tiempo con ellos, insisto, 3, 4 semanas, y la gran sorpresa de Pablo fue que se dio cuenta que construyó verdaderos discípulos, ¿no? Digo, gracias a Dios, gracias al Espíritu Santo, pues el Espíritu Santo fue el que los fue guiando para que se mantuvieran fieles a lo que Pablo les había enseñado, ¿no? Y bueno, y en este mapa tú vas a ver dónde está ubicado geográficamente Tesalónica. Está en Grecia, ¿no? En la actual Grecia, y acá abajo también puse un círculo a Jerusalén, ¿no? Israel. Recuerda que estos viajes que hacía Pablo los hacía por el mar, ¿no? Muchos de ellos los hacía por el mar pues porque era un medio de transporte muy utilizado en aquella época, ¿no? Pero es para que nos ubiquemos también geográficamente en donde está la iglesia de Tesalónica, que por cierto hoy ya no se llama Tesalónica, se llama Salónica, ¿no? Y es algo que, insisto, la iglesia sigue ahí, y bueno, no la iglesia como tal, sino más bien la ciudad, ¿no? Pero bueno, vamos al capítulo 1. En este capítulo 1, Pablo primero lo saluda, vaya, al nombre de Silvano y de Timoteo también. Y bueno, vamos a leer un poquito acerca de estos capítulos, que insisto, el 1, 2, 3, vamos a verlos un poquito, no superficialmente, pero veremos uno que otro detalle, pero insisto, me enfocaré más en el 4 y en el 5, que son donde viene mucho más doctrina, más información y mucho más exhortación del apóstol Pablo hacia la iglesia y hacia todos los lectores que estamos ávidamente esperando estas palabras de Dios, ¿no? Pero bueno, dice Pablo, Silvano y Timoteo a la iglesia de los tesalonicenses en Dios Padre y en el Señor Jesucristo, gracia y paz sean a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Es el primer saludo que hace nombre también, insisto, de Silvano y de Timoteo, y pues con este versículo empieza esta carta para saludar a esta gente que quería profundamente. Ahorita vamos a ver en el capítulo 3 o 2 y 3 por qué estamos diciendo esto, ¿no? Y después continúa Pablo diciendo, porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. Es decir, el testimonio de estos cuates estaba increíble, el testimonio de estos cuates se mantenía fiel, y ellos podían saber de la vida de, de la gente de Tesalónica por el testimonio de otros. Entonces, no solamente entre ellos había un buen testimonio y se formaban discípulos, sino que con los creyentes de otras ciudades también les llegaba las noticias acerca de los testimonios de la iglesia de Tesalónica, ¿no? Y bueno, en el capítulo 2 básicamente también continúa Pablo haciendo esta exhortación, ¿no? Que más que exhortación, saludos y buenos comentarios de ellos. Hay otras cartas del apóstol Pablo a otras iglesias que bueno, si tú tuviste oportunidad de escuchar y de ver el estudio que compartí acerca de la segunda carta de Corintios, tanto la primera como la segunda pues fueron cartas no muy gratas para la gente y a los creyentes de esa iglesia, ¿no? En el tema de la iglesia de Tesalónica es totalmente diferente, porque aunque hubo sufrimiento, hubo persecución, hubo un distanciamiento total acerca bueno, de los creyentes, sus discípulos y Pablo, ¿no? Digamos el fundador de esta iglesia, la gente se mantenía fiel, ¿no? Y eso nos da muchas enseñanzas, porque sabemos que
no es el tiempo en el que tú y yo estemos en la palabra, no es el tiempo que tú y yo hayamos estudiado o estemos en Cristo, sino más bien es la entrega que tú y yo podamos tener, es la convicción y es la disciplina que podamos llegar a tener también conforme al Señor. Una vez yo te comparto que estaba platicando con un pastor y básicamente yo le decía, mira, a mí me gusta unas cosas de mi esposa porque ella cuando vive para el Señor es muy notorio, ¿no? La gracia de Dios se ve en su vida de una manera increíble y abrumadora, pero cuando yo me quiero comparar en ese momento con ella, no hay ninguna comparación, no por algo que ella pueda hacer, sino porque la gracia de Dios abunda y se nota, ¿no? Yo le decía, lo único que yo tengo, ¿no? Y te estoy hablando que esta conversación tiene ya varios años, le digo, lo único que yo tengo es que pues soy muy constante, ¿no? Y leo diario y oro diario y hago estas cosas pequeñas que a mí me han enseñado a crecer en el conocimiento y a seguir buscándolo todos los días y a seguir buscando también su voluntad, ¿no? Y este pastor me interrumpe y me dice, pues mira, eso que tú tienes se llama gracia, ¿no? ¿Por qué te platico esto? Porque la gracia de Dios es sobre aquellas personas que realmente están entregadas, que tienen un corazón dispuestos a servirlo y que esta gracia, este favor inmerecido que tú y yo tenemos de Dios, de parte de Dios, pues se la da solamente Dios a aquellas personas que, insisto, eh, están decididas a vivir para Cristo, ¿no? Ahora también hay que comentar que la gracia también tanto va como viene, ¿no? Y eso es a voluntad de Dios, ¿no? Si tu vida y tu testimonio hoy deja mucho que desear, pues evidentemente tu vida no estará llena de gracia. Estará llena de cuidados, sí. Estará llena de amor, de provisión, sí, por supuesto. Pero lo que no va a tener mucho tu vida en ese momento, y te lo puedo casi asegurar, es gracia, ¿no? ¿Por qué? Pues porque Dios da esta gracia a aquellas personas que realmente quieren vivir para Él, que están buscando su amor, su perdón, su misericordia, su cariño, su consuelo, ¿no? Ahora es diferente si tu testimonio está totalmente quebrantado y perdido y en ese momento pides perdón y te arrepientes, pues bueno, evidentemente va a haber una gracia en ti que Dios te va a dar, ¿no? Pero por este momento, por este punto en el cual tú te arrepientes. Pero insisto, ¿por qué te platico acerca de esto y por qué te platico esta historia? Porque esta carta de Tesalónica dice, Pablo, es que ustedes el testimonio que tienen es increíble, me alienta su testimonio de una manera que no tienen la menor idea, ¿no? Y por eso les escribe también parte de este capítulo a los de Tesalónica, ¿no? Y que dice más o menos así, vosotros sois testigos, y Dios también, de cuán santa, justa e irreprensible nos comportamos con vosotros los creyentes, así como también sabéis de qué modo, como el Padre a sus hijos, exhortábamos y consolábamos a cada uno de vosotros y os encargábamos que anduvieseis como os digno de Dios, que os llamó a su reino y gloria, por lo cual también vosotros sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibisteis la palabra de Dios, que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Es decir, Pablo les está diciendo que ellos habían visto el testimonio que tenía Pablo y todo su equipo que llevaba en ese viaje misionero, que no solamente les compartía, sino los exhortaba a vivir para Cristo y mucho más allá, Pablo se volvió como una madre y un padre para todos y cada uno de ellos. Por eso es que hay un amor tan grande, por eso es que estos cuates probablemente con todo este amor y fidelidad que ellos tenían por parte de Pablo, pues por eso esa misma fidelidad se reflejó en el testimonio que continuaron, aún sin una guía espiritual madura, evidente y clara, como lo era Pablo o como lo era cualquiera de los pastores o misioneros o discípulos que se enviaban a las iglesias después de que Pablo se iba. Si tú te pones a pensar, pues imagínate, se iba Pablo de Corintio, Pablo de Éfeso, Pablo de Tesalónica, Pablo de la iglesia
de los colosenses, en algún punto, más bien en todos los puntos debía de dejar a algún discípulo para que continuara la obra, ¿no? Porque si no se continuaba la obra, pues era todo como un trabajo perdido y echado a la basura. Pero insisto, no podíamos dejar o no se podía dejar a cualquier persona para que dirigiera la iglesia, ¿no? Desgraciadamente muchas iglesias, como la iglesia, el caso de Corinto, eh, creo que lo mencioné en el día del estudio, pero en la iglesia de Corintio lo que hicieron en el grupo de ancianos, ¿no? El consejo de ancianos, a todos estos consejos, bueno, más bien al consejo de ancianos les hicieron un golpe de estado, por así llamarlo, ¿no? Los discípulos jóvenes, los discípulos que tenían, digamos, más años por delante, pero muchísimo menos gracia y sabiduría. Y bueno, pues tomaron el control de la iglesia de Corinto y básicamente pues años después terminó por extinguirse esta iglesia tristemente, ¿no? Pero insisto, la iglesia de Tesalónica es diferente porque la carta es totalmente amor. La carta, aunque hay exhortación al final, también hay revelaciones que hace Pablo a esta iglesia y básicamente lo sigue exhortando a que vivan para Dios y para que sigan este camino que ellos ya conocían y que estaban siguiendo de manera increíble, ¿no? Después el capítulo 3 les menciona cómo él estaba sufriendo, ¿no? Por no verlos, por querer ir nuevamente a Tesalónica a discipularlos, a platicar, a predicar, a aconsejar, a todo esto que hace un misionero, un pastor, un maestro, para que ellos pudieran seguir creciendo en la fe. Acuérdate que lo más importante, es más, el gran mandamiento, que la gran comisión más bien que Dios nos dejó a través de su Hijo Jesucristo antes de la partida, de su partida, es el ir a ser discípulos, ¿no? Entonces Pablo lo tenía muy, pero muy en claro, ¿no? Por eso mismo que tenía este mismo anhelo para ir a ver esta obra que él había construido a través, insisto, del Espíritu Santo, ¿no? Pero dice este capítulo 3, por lo cual no pudiendo soportarlo más, acordamos quedarnos solos en Atenas y enviamos a Timoteo, nuestro hermano, servidor de Dios y colaborador nuestro en el Evangelio de Cristo, para confirmaros y exhortaros respecto a vuestra fe. Pero cuando Timoteo volvió de vosotros a nosotros y nos dio buenas noticias de vuestra fe y amor, y que siempre nos recordáis con cariño, deseando vernos, como también nosotros a vosotros. Por ello, hermanos, en medio de toda nuestra necesidad y aflicción, fuimos consolados de vosotros por medio de vuestra fe, porque ahora vivimos, si vosotros estáis firmes en el Señor. Entonces Pablo aquí está diciendo, es una locura esto, porque tu vida es una exhortación para mi vida, ¿no? Imagínense la persona que fue el pionero, el precursor en esta iglesia de Tesalónica, que fue de gran aliento y que sigue siendo de gran aliento para todos los creyentes de aquella época y de esta época, por supuesto, y de todas las épocas, porque el testimonio de Pablo se cuece totalmente aparte. Aunque no es un apóstol como tal, pues bueno, él tiene muchos privilegios, digamos, y muchas características similares a las de a un apóstol. Pero insisto, Pablo les está diciendo a los de Tesalónica, les mandé a Timoteo y las noticias que me dio Timoteo son espectaculares, porque ahora su testimonio, estas noticias a mí me están alentando para vivir para Él nuevamente o para seguir en esta carrera que tú nos has preparado para cada uno de los creyentes, ¿no? Después del capítulo 4, ahora sí entramos a este capítulo 4, ya vamos acabando el estudio. Hoy sí espero romper récord de tiempo porque es un libro de Tesalónica muy hermoso, muy bonito, corto, sí, hay más cortos, eso sí, pero básicamente este capítulo 4 y el quinto es donde hay mucho más doctrina, más información,
y más exhortación, como lo comentábamos al principio, de Pablo hacia esta iglesia, ¿no? ¿Y por qué aquí dice la vida que agrada a Dios? Porque estos versículos, este capítulo, aunque he de hacer una acotación, ¿no? Que no tiene que ver con la carta de Tesalónica, cuando nosotros hablamos de capítulos y hablamos de versículos, estos versículos y capítulos no fueron o no son parte como tal de la Biblia, ¿no? Entonces, Bernardo, ¿de qué estás hablando? ¿Estás loco? ¿O qué pasa? ¿No? Ya te perdimos. No realmente fue que Dios inspiraba una carta, pero se inspiraba para hacerla de manera directa, es decir, sin capítulos y sin versículos, ¿no? Entonces los capítulos y los versículos fueron se les agregó, digamos, en el siglo pasado. Y bueno, gracias a ello pues se localiza mucho más fácil, ¿no? Esta geografía, la llamada geografía de la Biblia, en donde pues tú puedes ver en dónde están los versículos. ¿Por qué? Pues porque este método de enseñanza, digamos, de lectura, pues hace mucho más fácil el buscar algún versículo o algún capítulo, ¿no? Pero bueno, esta es la acotación, pero por eso decía el capítulo 4, que es el capítulo 4 para nosotros, pero pues para Pablo era seguido, ¿no? Vaya, era una carta seguida, habla acerca de la vida que agrada a Dios. Entonces vamos a ver cómo estas exhortaciones que les hace Pablo es para que se siguieran eh, comportando más bien de la mejor manera y de la manera que Dios quería, ¿no? Dice, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia, como los gentiles que no conocen a Dios. Es decir, le está diciendo Pablo, no sean promiscuos, manos. O sea, si no te puedes aguantar, pues mejor cásate. Por supuesto, no con cualquiera y no solamente por eso, ¿no? Sino porque realmente vas a formar una familia, ¿no? Por eso dice hacerlo con su propia esposa, ¿no? Tener estas relaciones íntimas con la esposa nada más, para que podamos ser guardados en santidad y honor todo el matrimonio, ¿no? Y cuando me hablo de matrimonio, me hablo hombre y mujer. Si hay hijos, pues también forman parte de esto, pero realmente es hombre y mujer porque forman una sola carne. Y gracias a eso, pues bueno, Dios se puede glorificar y Dios se puede santificar igualmente con nuestra vida y nuestro testimonio, ¿no? Continúa Pablo diciendo que ninguno agravie ni engañe nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya os hemos dicho y testificado. Y que procuréis tener tranquilidad y ocuparos en vuestros negocios y trabajar con vuestras manos de la manera que os hemos mandado, a fin de que os conduzcáis honradamente para con los de afuera y no tengáis necesidad de nada, ¿no? Pablo les está diciendo aquí básicamente, pónganse a chambear. O sea, si tú no eres millonario y si tú no tienes mucha lana y no vives de tus rentas, y si tienes que trabajar, aunque creas de Jesucristo con todo tu corazón, aunque lo proclames, aunque lo hagas lo que tú quieras, pues digo, al final de cuentas tienes que trabajar y vivir de algo, ¿no? Y Pablo en este capítulo les aclara eso mismo. Dice, yo pude haber les pedí su mochadota, y mochadota me refiero a una ofrenda, no un diezmo, una dádiva, eh, por la calidad en la que yo me encuentro, ¿no? Y la calidad que Dios me dio, ¿no? Pero, eh, pero dice Pablo, no lo voy a hacer. Así es que lo que él les exhorta más bien es a que se pongan a chambear, ajá, y, y que se ganen el sustento y el pan de cada día, ¿no? Pero insisto, son este tipo de exhortaciones las que sí nos sigue hablando Dios a nuestra vida, porque acuérdate que no es Pablo a, a la iglesia de Tesalónica, porque al final de cuentas Pablo ya no está y la iglesia tampoco. Entonces, ¿para qué lo leemos, Bernardo? Pues para que Dios nos hable a nuestro corazón a través de esta carta, ¿no? De Tesalónica. Y si no somos tan estrictos como ese comentario de que, entonces, ¿para qué lo estudiamos, no? Todas las iglesias que existen en el Nuevo Testamento,
pues básicamente ya no existen, ¿no? Es decir, todas fueron desapareciendo poco a poco. En la infinita gracia y sabiduría de Dios, pues así lo permitió, ¿no? Pero bueno, entonces los exhorta a que se comporten de una manera correcta, para que se ocupen de sus trabajos, de sus negocios y para que trabajen con sus propias manos de la manera que los han mandado. Bueno, y ahorita que me acuerdo por qué les decía esto, porque Pablo les daba el ejemplo. Les decía, mira, yo puedo pedirles porque tengo todas las credenciales y me la van a tener que dar. Pero dice, no, yo quiero esforzarme, yo quiero seguir adelante y yo quiero estar en tu plan. Por eso mismo, Pablo les da estas exhortaciones que son como un manual, digamos, para la vida diaria y que, insisto, también tú y yo debemos aprenderla sí o sí, ¿no? Y en este capítulo 4 también les da otra revelación, digamos, a la iglesia de Tesalónica para que puedan comprender y para que al mismo tiempo puedan tener aliento para eh, para diferentes temas como la muerte, por ejemplo, como para la venida del Señor, que ellos muchos de ahí no tenían ni la menor idea de lo que iba a pasar. Y si tú no tienes idea de lo que iba a pasar o lo que significa la venida del Señor, pues puedes leer este capítulo 4 y el 5 también de 1 Tesalonicenses para que te dé una idea acerca de esto, ¿no? Pero vamos a leer lo que les dice Pablo directamente a los creyentes de esta iglesia. Dice, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, es decir, de los muertos, ¿no? Para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. ¿Y quiénes son los otros que no tienen esperanza? Pues aquellos incrédulos que se van al infierno, ¿no? Porque si creemos que Jesús murió, resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron con él. Imagínate, este es el momento en el que también se plasma en Daniel, se plasma en Apocalipsis, en el que tú vas a ver a Jesús descendiendo con toda la iglesia, con todos los creyentes de toda la historia. Entonces es un momento increíble, aunque aquí lo leemos en un versículo muy superfluo, vaya, va a ser el momento más increíble de toda la humanidad, ¿no? Literalmente y también de la historia de la tierra, porque no va a haber un evento jamás que se le repita como ese, ¿no? Como la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Dice, por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire y así estaremos siempre con el Señor. Imagínate qué padre momento en el que diga Dios, pues bueno, ya es hora, así es que vámonos. Y en ese momento es cuando ocurre el arrebatamiento. Y el arrebatamiento básicamente, probablemente ya los conozcas y si no, pues lo explicamos en muy poco tiempo. El arrebatamiento es el momento en que Dios dice, ok, ya no se va a convertir en nadie más, ya no hay una alma más que va a entregarse su vida a mí en este momento. Pues bueno, en ese punto Dios manda o decide, digamos, permitir el arrebatamiento, que él lo realiza, vaya, el arrebatamiento es llevarse a su iglesia. ¿Y quién es la iglesia? Pues a todos aquellos creyentes que aceptamos a Jesús en nuestro corazón para seguir en esta carrera que Él tiene preparada para nosotros, ¿no? Porque el Señor mismo, eso ya lo leímos. Luego nosotros los que vivimos, los que ya hemos quedado, seremos arrebatados conjuntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire y estaremos siempre con el Señor. Entonces, insisto, es un momento increíble en el cual pues tú vas aquí hay dos puntos, ¿no? Uno, o regresas con Él ya en el cielo, o dos, lo alcanzas en el cielo, ¿no? ¿Cuál es la diferencia? Que si tú moriste, tú y yo morimos antes de este arrebatamiento, pues vamos a ir al cielo y en el cielo pues vamos a bajar en este lugar o en este punto de la tribulación para para poder atravesar este momento, ¿no? Pero bueno, esta es la parte, digamos, doctrinal que le revela Pablo a la iglesia de Tesalónica. En el capítulo 5, por cierto, no lo puse aquí, pero en el capítulo 5 también Pablo continúa
describiendo este tema de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Y lo puedes leer mucho más a detalle en el capítulo 5, ¿no? Hoy, ahorita no lo vamos a leer, pero digamos es la idea general, ¿no? del Pablo que hace esta revelación acerca de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, de qué va a pasar con los muertos en Cristo y con los no muertos en Cristo, ¿no? Pero bueno, básicamente este último capítulo, el último capítulo de esta carta, Pablo lo que hace es exhortar, es decir, Pablo les da una serie de mandamientos, por así decirlo, ¿no? No tanto mandamientos, vaya, pero para que me entendieran un poquito mejor, ¿no? O para yo explicarme más, ¿no? Esta exhortación básicamente son ideales, son consejos, son a veces mandamientos y son situaciones que en la Biblia podemos encontrar tú y yo, que Dios nos está hablando a hacer, ¿no? Yo le comentaba una vez a un amigo un amigo en Cristo, por supuesto, que a mí antes, y eso también te los digo acá entre nos, a mí antes Pablo me caía muy mal. Yo cuando empecé a leer la Biblia hace ya más de 10 años, pues Pablo me caía muy mal y tú vas a decir, oye, qué bárbaro, o sea, ya predicaste de él varias veces, es un apóstol abortivo, déjalo en paz, ¿no? Le digo, no, no porque el cuate me caía muy mal, pero ¿sabes qué pasó un día? Yo me di cuenta que me topé con la vida de Pablo para que yo me viera en un espejo, ¿no? Porque había muchas similitudes de mi vida y de mi testimonio con las de Pablo, ¿no? Entonces es algo que debemos entender también, en la cual cuando tú vas a la palabra, muchas veces vas a tener una, un llamado muy evidente y vas a escuchar mucho la voz de Dios cuando tú estés preparado y cuando se lo pilles de corazón antes de empezar este tiempo devocional que puedes llegar a tener con Dios, ¿no? Y este último capítulo, insisto, Pablo exhorta a los hermanos, a todos los creyentes de la iglesia, a que continúen viviendo para Él, ¿no? Bueno, para Cristo, ¿no? Y vamos a ver una serie de exhortaciones que le hace Pablo a la iglesia y vamos a ir comentándolo poco a poco. Nos dice el 12, os rogamos hermanos que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan, y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Tened paz entre todos. Dice aquí Pablo a los creyentes de Tesalónica, consideren por favor eh, este, a la gente que les enseña la Biblia, a la gente que los guía, a los pastores, a sus maestros, a toda esta gente que les está enseñando acerca de la Biblia. ¿Por qué? Porque pues, ellos también viven, ellos también son humanos y también tienen necesidades, ¿no? Entonces, si nosotros somos llamados a compartir lo que tenemos, lo mucho, lo poco, pues bueno, hay que obedecer, ¿no? Ese es el tema total con cualquier mandamiento que la Biblia nos expone y nos da, ¿no? Después continúa Pablo diciéndoles, también os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos, ¿no? Que dice aquí, le dice, por favor, pónganse a chambear, amonesten o regañen casi a los que no tienen nada que hacer y nomás andan inventando cosas. Y y que también alienten a las personas que necesitan alentarse, ¿no? Un día escuché la frase de un famoso escritor, de John Maxwell, que decía, si la persona, ¿cómo sabes más bien? ¿Cómo sabes si una persona necesita aliento, ¿no? ¿Cómo sabes? La respuesta es muy sencilla, dice, si está respirando. Y si está respirando es porque necesita aliento, ¿no? Entonces imagínate cuántas personas no respiran en el día, ¿no? Pues básicamente toda la población humana respira para poder absorber aire nuevo, ¿no? Y poder tener pulmón para seguir aguantando, pero básicamente lo que eh, Pablo les está diciendo es de que se pongan a chambear, que, que alentéis a los que están desanimadones, ¿no? Y que sean pacientes para con todos, ¿no? Por más circunstancia adversa que haya,
a lo largo de nuestra vida, pues debemos ser pacientes eh, para con todos, ¿no? Y dice, por último, mirad que ninguno pague a otro mal por mal. Antes, seguid siempre lo bueno unos para con otros y para con todos, ¿no? Es algo muy importante también, en el cual dice, si alguien te hizo mal, no le devuelvas lo mismo, no le pagues con la misma moneda, no pienses hacer el mismo mal. La justicia, acuérdate, la justicia es de Dios y del Señor, ¿no? Por eso continúa este mismo versículo diciendo seguid siempre lo bueno unos para con otros y para con todos, ¿no? Entonces, insisto, eh, Pablo les deja en este último capítulo una serie de exhortaciones en las cuales vamos a pasar a las más increíbles, más bonitas y creo que más famosas o de las más famosas de la Biblia, en lo que tú y yo las conocemos perfectamente, pero muchas veces no nos acordamos acerca de estas citas, ¿no? Y continúa este eh, capítulo 5 de Pablo exhortando a los hermanos, ¿no? El versículo 16 dice, estad siempre gozosos, ¿no? Y te aseguro que este ya lo había escuchado antes, ¿no? Estad siempre gozosos. Y cuando les dice siempre gozosos, Pablo le dice siempre. Es decir, en la adversidad, en los problemas, en las dificultades, en las enfermedades, hay que estar gozoso. ¿Cómo le vas a hacer? No lo sé, pero tienes que estar gozoso. Bueno, sí lo sé, vaya, ir a los medios de la gracia, y seguir estudiando, seguir orando, seguir leyendo, ¿no? Pero en cualquier situación nos llama Pablo a seguir adelante, a estar gozosos, a que por más difícil que sea o haya sido esta lucha, digamos, que podamos llegar a tener con, con este tipo de situaciones, ¿no? Pablo, bueno, Dios a través de Pablo más bien, nos exhorta a que estemos siempre gozosos, ¿no? Después continúa diciendo, orad sin cesar, ¿no? En todo momento ora, ¿no? Necesitas algo, ora, ¿no? Necesitas un milagro, pues ponte a orar más, ¿no? Vas a salir de tu casa el día de hoy, pues ora más también, ¿no? Entonces no podemos dejar de permitir eh, que sigamos en este mundo sin siquiera poder conversar claramente con nuestro Señor, ¿no? Continúa Pablo diciendo, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Y esto y también ya lo platicamos un poquito más en el 16, ¿no? No paguéis al Espíritu, ¿no? ¿Cómo puedes apagar al Espíritu? Tú puedes decir, oye, pues no es una flama, ¿no? No, pues bueno, sí es una flama porque al final de cuentas tú te comprometiste eh, con Dios para toda la vida, ¿no? Entonces por eso dicen, no apaguéis al espíritu cuando tú te vas al mundo, cuando el mundo te jala, cuando haces, como dicen por ahí, puro show, ¿no? En la vida, y tu testimonio deja mucho que desear, y son este tipo de situaciones en las que hacen que la gente diga, este cuate es cristiano, pues yo soy más cristiano que él y no necesito entregarle mi vida a nadie, ¿no? Ni abrirle la puerta del corazón a nadie. Entonces, por eso dicen, no apaguéis el espíritu, ¿no? Sigue entregado, sigue viviendo para Él, y es lo que Él nos llama y nos exhorta a hacer para continuar adelante y para que no perdamos esta calidad y este testimonio que Dios nos ha dado a lo largo de todo el tiempo que hemos estado en Cristo. Dice también, no menosprecéis las profecías. Dice, no las pongas en bajito, no dejes de hablar de ellas, no, este, no las eches en saco roto y no digas que van a pasar en mucho tiempo que a ti ya no te van a tocar porque no lo sabemos, ¿no? Lo que sí sabemos es que Pablo nos dice que no menospreciemos este tipo de profecías porque están inspiradas por Dios y eso es una gran ventaja, ¿no? Él continúa Pablo diciendo examinarlo todo, retener lo bueno. Absteneos de toda especie de mal, ¿no? Entonces Pablo, insisto, les da una serie de consejos. Cuando tú vuelves a leer este capítulo, en verdad que te vuelve a llenar de mucho amor y de gracia el corazón porque son versículos tan cortos pero tan poderosos, tan potentes, tan profundos que te pueden noquear, ¿no? De manera espiritual, vaya, pero noquear en la mejor manera, en la cual pues
te llegan directo al corazón en el momento que tú los estás leyendo, ¿no? Aunque ya los hayas leído muchísimas veces, vuelves a leerlo y dices, esto es una locura total, el que yo me pueda estar gozando gracias a la oración y gracias a la lectura y a mi tiempo devocional con Dios, ¿no? Y bueno, básicamente con eso terminamos estos 5 capítulos de la primera carta de Tesalónica. Hay 2 cartas, ¿no? Pero bueno, en este momento solo vamos a estudiar la primera carta y vamos a ver estos apuntes finales, el resumen o con qué nos quedamos en esta carta de Tesalónica. Básicamente nos enseña esta carta que seguir a Jesús produce una manera de vida santa y contracultural. ¿Qué significa contracultural? Pues que vas contra estas ideas, estos paradigmas que la gente ya tiene preconcebidas de muchas generaciones atrás, ¿no? Eh, pero cuando tú les empiezas a comentar que vienes de una iglesia y que no es de la que siempre te llevaban, sino es una iglesia cristiana y está increíble y mira y esto y el otro, y te aseguro que así te pasó a ti también, a todos nos pasó, todos pasamos por ese filtro, digamos, pero eh, ¿a qué me refiero con contracultural? Es de que vamos contra la corriente, porque el mundo te jala, el mundo es materialista, el mundo es muy visual, ¿no? Y eso te jala, ¿no? Naturalmente, insisto, pero eh, cuando tú y yo estamos totalmente decididos a vivir para Cristo, entonces este tema la verdad es que no nos debe de dañar, ni de desenfocar, ni de nada, ¿no? ¿Por qué? Porque una vez que nosotros tenemos la convicción profunda de vivir para Cristo, Dios nos va a seguir cuidando en cualquier momento y en cualquier situación, aún en contra de toda la sociedad, de toda la cultura, de los mítines, de lo que tú me quieras decir, ¿no? Pero, insisto, Jesús produce esto de una manera sana y, y contracultural, ¿no? Como dice aquí. Después dice, seguir a Jesús responde a la hostilidad con amor y generosidad, aunque es motivada por la esperanza en el reino venidero de Jesús, ¿no? Es decir, cualquier corrección, cualquier pensamiento, cualquier situación que pase adversa con ese creyente, que ya sea cristiano, digamos, eh, eh, necesitamos reprender a la gente, exhortarla, ¿no? Dependiendo del grado de confianza que tengamos con cada una de las personas, siempre hacerlo en amor, siempre hacerlo con un corazón gozoso y un corazón generoso que, insisto, es motivada por esta revelación que Pablo nos hace a todas las iglesias acerca de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. No, pues sí, que ya venga, que podamos estar pronto en su presencia junto a Él y que podamos cohabitar y coexistir en el mismo tipo de espacio que Él, ¿no? Eso va a ser una total y absoluta locura, ¿no? Y bueno, Primera de Tesalonicenses es una carta que se basa en la santidad, la esperanza futura y el amor, ¿no? Es decir, esta carta es de mucho amor, de mucha esperanza y de muchas situaciones en la cual puedes llegar a tener tristeza, una decepción, pero lo que sí te puedo decir es de que cuando nosotros vamos a la Biblia, cuando la estudiamos, la escudriñamos, eh, la utilizamos verdaderamente, puede ser un gran aliciente para que tú puedas vivir para Cristo con todo tu corazón, ¿ok? Pero bueno, vamos a dejarla ahí. Quería hacerlo corto el día de hoy porque el libro, insisto, como te comentaba, el libro de Tesalonicenses, la primera carta, pues no es muy extensa, pero pues bueno, vamos a terminar con una oración, porque la verdad es que este estudio a veces me llegan más a mí que a las personas que están escuchándolo, ¿no? Pero bueno, vamos a orar para terminar y darle gracias a Dios por este tiempo, ¿no? Amado Padre, pues gracias te damos por todo lo que tú nos das, por el tiempo que tú nos dedicas y por todas las cosas que tú nos permites tener. Te queremos pedir gracias en especial por nuestros pastores,
por nuestros maestros, Señor, para que tú puedas tener en nosotros un hijo, Padre, confiable que pueda testificar tu palabra y que pueda seguir adelante en el plan maravilloso que tú has puesto delante de nosotros. Gracias, Padre, te damos por todo esto y te queremos pedir especialmente por toda esa gente que no pudo venir el día de hoy, que nos ha conectado o que verá la repetición de algún momento, ¿no? Te queremos pedir, Padre, para que tú los guíes, los guardes, los protejas. Y de igual manera, para que tú sigas permitiendo estos tiempos, podamos seguir escudriñando y profundizando en tu verdad y en tu palabra, Padre. Gracias te doy por todo esto, Padre, te amamos. Y todo esto te lo queremos pedir y agradecer en el maravilloso y precioso nombre de tu Hijo Jesús nuestro Señor. Amén. Pues bueno, muchas gracias a todos. Vamos a seguir con esta serie de 66. Ya casi acabamos, ¿no? Hay que estar muy al pendiente de los proyectos que vienen a futuro, pero bueno, por mi parte el día de hoy es todo, así es que les agradezco muchísimo que hayan estado aquí el día de hoy. Nos vemos pronto.